Es muy importante ahora el concepto de probabilidad y estadísticas, sobre todo señales, para poder tomar esos conceptos de probabilidad que hemos visto y poder identificar señales o sistemas que cumplen con estos principios de probabilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es una variable aleatoria. Y una variable aleatoria se conoce también como X, o es una función X, es una función cuyo valor en un preciso momento o en un preciso evento no conozco, pero que puedo identificar o que puedo saber una cierta propiedad que se llama su distribución a lo largo del tiempo. Y en conceptos de probabilidad es muy típico usar los juegos de azar, donde, por ejemplo, en el caso de un dado, que tengo acá, tengo aquí el dado que está aquí con sus caras, y entonces se dice que un evento es el lanzar el dado una vez. Entonces, en realidad, la variable aleatoria, que es esta, que podría ser esta variable X, representa tirar el dado. Por cada ocasión que tiro el dado, entonces voy sacando un valor de ese dado. Y esta variable aleatoria, en el caso del dado, tiene 6 posibles valores, que es 1, 2, hasta el valor 6. Estos valores son el rango en los cuales puede caer esta variable aleatoria para cada uno de los eventos. El valor de X no lo conozco si no ejecuto el evento como tal. Sin embargo, puedo saber de antemano cuáles son la probabilidad, o sea, cuál es lo que podría pasar si yo tiro el dado en este caso. El otro ejemplo de azar sería la moneda. Los ejemplos típicos son la moneda, en este caso la moneda, tirar la moneda, aventar la moneda en el contexto este que está acá. Aquí tengo una figurita que en México le decimos el sol o el águila. Solamente tiene 2 eventos, y entonces el evento moneda está definido por un conjunto base que es águila, o sea, la moneda cae de cara, o cae del reverso, que sería el que llamamos sol. Entonces, esos son los eventos de esta secuencia. Yo puedo ponerle números a los eventos y yo puedo estar esperando cómo van a ser esos eventos. Entonces, en el caso del dado, ya no le llamo X, sino le llamo dado. En el caso del dado, las caras ya tienen una codificación numérica. En el caso de la moneda, puedo ponerle una codificación numérica que sea -1 y 1. Y entonces puedo graficar en una serie de tiempo. Aquí tengo una serie de eventos de n, que está definido acá, qué es lo que cae en cada uno de los tiros, ya sea del dado o de la moneda que tengo acá. Entonces, suponiendo que tiro el águila, lo que debería pasar con el águila es que puedo tirar y saco un sol en una ocasión. Lo siguiente que debería pasar, si la moneda fuera completamente balanceada, o si estuviéramos hablando o tomando idealmente a los conceptos de probabilidad, el siguiente tiro debería ser -1, y el siguiente tiro debería ser 1, y el siguiente tiro debería ser -1, y el siguiente tiro 1, y el siguiente tiro -1. Y este concepto sería la idealización, cosa que no es para lo que está construida la probabilidad, porque las cosas no son ideales. Lo que me dice la probabilidad o la variable aleatoria es, de las muchas veces que yo hago estos juegos, la mitad de las veces va a caer arriba y la mitad de las veces va a caer abajo. Entonces, este concepto no va. ¿Por qué? Porque no sucede en la vida real. Si ya tiré un águila, el siguiente tiro va a ser sol. Eso es falso. Porque si esto pasara, esta variable, si yo sé este término, ya sé cuánto vale esta variable. Porque si este fue águila, sol, el siguiente tiro va a ser águila. Y así puedo irme. Entonces, yo ya sé de manera previa cuáles son los valores que caen o que caerán los eventos que están acá. Pero los eventos, en este caso, tienen solamente una probabilidad, la probabilidad o la variable aleatoria de poder caer en un cierto nivel o valor cada uno de ellos. Entonces, al yo tirar una moneda al aire, que es el evento clásico, tiro acá una moneda, entonces puede caer acá,
la siguiente puede caer acá, la siguiente puede caer acá, la siguiente puede caer acá, la siguiente puede caer acá, va a caer acá, va a caer acá, va a caer aquí y va a caer acá, por ejemplo. Entonces, esta sería una forma más o menos clásica de cómo sucede el fenómeno o los eventos de tirar la moneda. Y entonces, si yo digo esta parte de acá, o si yo defino a estas como n's, y este evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5, etcétera, son eventos, no son valores, entonces puedo definir que existe el valor de moneda de n, y entonces el moneda de n se convierte en estos valores, 1 o menos 1. Pero saber cuál va a ser el valor de moneda de n cae en unos límites que se llaman los límites de la probabilidad de caer, y tengo 0.5% de chances o de probabilidad de que sea águila, y tengo el mismo 0.5% de que sea sol esa moneda. Entonces, en cada uno de estos eventos, esta es la misma probabilidad que guarda esta serie de pasos que tengo acá. Entonces, dentro de los conceptos de esta moneda es una variable aleatoria, dentro de los conceptos que necesito para una variable aleatoria es definir si esos eventos son eventos continuos o son eventos de tipo discreto. En estos dos ejemplos típicos del libro de texto de probabilidad son ejemplos discretos porque las salidas o porque el resultado de las variables van a ser solo caen en dos casillas, o es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o es águila o es sol. O en el juego de los naipes, de la baraja española, solo tengo 40 posibles valores. Si lo que quiero es identificar una variable, tengo 40 casillas o 40 valores distintos donde puede caer el sacar una carta del mazo de naipes que tengo acá. Entonces, las variables aleatorias pueden ser así, pueden ser discretas y pueden ser de tipo continuo. Las discretas son las que se ocupan siempre para identificar o como ejemplos típicos de estas funciones de probabilidad, y entonces, como son funciones discretas, puedo asumir o puedo calcular cuál es la probabilidad de cada uno de estos valores de salir al realizar un evento de esa probabilidad. Entonces, en esta escala que tengo acá, aquí tengo los valores de salida, o sea, los valores de dado, y tengo 6 valores, desde el 1 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada uno de estos eventos, para un dado no cargado, para un dado estándar, generaría una barrita, que esa barrita dice es un sexto cada todas estas barritas que tengo acá. Entonces, la probabilidad de sacar cualquiera de estas salidas, o de que al tirar un dado tenga alguna de estas salidas, es la misma para todos estos eventos del dado. En el caso del águila o de la moneda, en el caso de la moneda, aquí tengo los valores de la moneda y solo tengo 2, entonces ni siquiera necesito poner números porque puede ser águila o sol, que son las dos formas que va a sacar. Entonces, en este caso, estas tienen probabilidad de un medio. En los naipes lo mismo, pero tendría entonces 40, ¿no? Y entonces puedo jugar con los distintas formas de jugar a los naipes o a la baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que saque una espada? Pues entonces va a ser un cuarto, porque los naipes tienen un cuarto de todos los valores de las espadas, son estas probabilidades que te caen, que de las figuras un cuarto son espadas, un cuarto son bastos, un cuarto son oros, un cuarto son copas. ¿Cuántos dieces hay en la baraja? Pues entonces tengo 4 sobre 40 cartas, entonces la probabilidad, como siempre se ve en juegos de azar, sería de un décimo. La probabilidad de que tenga de sacar un valor de 10, el de la baraja, sería de un décimo de todas las cartas, y eso definirá un evento de estas variables. Entonces, estas formas que están acá, y como todas estas que están acá tienen la misma altura, se llama que tienen valores uniformes de probabilidad. Son uniformes porque todos miden lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si un dado no está cargado? ¿O cómo puedo saber si el dado realmente es un dado justo?
pues lo que tengo que hacer es tomar el dado y aventarlo y hacer un número ilimitado, en teoría, de tiros de dado o de eventos de ese dado. Entonces, cuando yo tire muchas veces el dado, de todas las veces que yo la tire, un sexto aproximadamente, no tiene por qué ser exacto, pero va a tender a esta distribución. Un sexto de esas veces que yo tire el dado va a caer en 1, va a caer en 3, va a caer en 4, va a caer en 5, va a caer en 6, y entonces eso formaría mi distribución de probabilidad. Estas barras que estoy poniendo acá también las conozco como el histograma de las formas, y en el caso de las variables discretas, estos histogramas me dicen, de variables aleatorias discretas, me dicen cuál es la probabilidad o la frecuencia, porque eso es lo que miden los histogramas, la frecuencia de que cada uno de los eventos o de la ejecución o de que la salida de a un evento sea en cada uno de estos valores que están acá, y entonces defino con eso la frecuencia, o es una estimación de la probabilidad que voy a tener acá. Entonces, para todos estos tengo una distribución equiprobable, y entonces puedo formar una función que diga cuál es la probabilidad de que el dado sea igual a 3. Y en este caso la probabilidad de que el dado sea igual a 3 sería igual a un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que el águila, que la moneda sea igual a águila? Y esto es igual a un medio. ¿Por qué? Pues porque si yo reviso cómo se ve esta función, pues es justamente esto, ¿no? Si yo tiro muchas veces la moneda en el aire, tiro la moneda en el aire, pues lo que va a salir va a ser alguna águila o sol, dependiendo del valor que estoy colocando acá. Que esa es la ejecución de un evento. Eso es lo que sucede con la variable de tipo discreta, ¿no? Donde tengo valores fijos de los eventos que están sucediendo acá. En el caso de las señales, suceden cosas que son similares a lo que sucede con los eventos de este estilo de variable aleatoria. Pero en el caso de las señales o los fenómenos naturales, que ya no son con discretos, ahora puedo tener un sinfín de valores que son perfectamente continuos en la escala que yo estoy midiendo. Por ejemplo, la estatura de los niños, otro ejemplo típico para funciones de probabilidad. ¿Cuál es la estatura de un niño en una escuela? O si yo tomo un niño, ¿cuál es la probabilidad de que la estatura del niño sea 1. Son niños, entonces son más chaparritos, 1.25 metros? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? ¿Cómo hago eso? ¿Y cómo se hace en la práctica? Bueno, lo que hago en la práctica es tomar a muchos niños y entonces a todos los niños los mido. Y a todos los niños los estoy convirtiendo ahora lo estoy convirtiendo en un evento. Cada niño, cada uno de los niños me va a dar un valor de altura. Entonces voy a tener aquí el evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4, el evento 5, el evento 6, el evento 7. Voy a tener niños chaparritos, voy a tener niños grandes que están distribuidos ahí. Y entonces, en este caso, cada niño, o todos los niños, o el número de niños que yo estoy tomando, nunca voy a tener exactamente la misma altura para todos esos niños. ¿Por qué? Pues porque los niños no miden exactamente lo mismo. Dos niños no pueden medir exactamente lo mismo. Puede ser que estén muy cercanos, pero no son lo mismo. Entonces, la forma en la cual puedo representar o estimar o aproximar cómo es la probabilidad de la altura de los niños es construyendo histogramas donde yo coloco, en este caso, los valores, las cotas, y digo, los niños, o empiezo a contar, niños que están entre 1 metro y 1.25, niños que están entre 1.25 y 1.50 metros. Entonces, niños que están entre 1.50 metros y 1.75 metros. Y entonces, estos límites, estos nuevos límites,
empiezan a formar lo que sería para la variable aleatoria de tipo discreta una función de densidad de probabilidad. Cada centro de clase, esto en todos lados, cada centro de clase definirá entonces los valores discretos de estas distribuciones y formamos entonces las barritas que se ven acá. Y la tendencia, o lo que dicen usualmente en los cursos de probabilidad, es que esta forma debe parecerse a una función gaussiana, porque sería una función, una distribución normal de las funciones de probabilidad. Pero esta gráfica de barras es una mera aproximación a qué es esa función de distribución de probabilidad que tengo acá. Entonces, lo que estoy haciendo es contabilizando estos niños. ¿Y qué pasa si reduzco los centros de clase? ¿Qué pasa si hago estas escalas más pequeñas? Pues lo que va a suceder es que esta forma que está acá, si tengo 3 clases, seguramente, y suponiendo que tengo niños normales, sí sucederá lo que había dicho hace rato. La clase de en medio va a ser la clase que tiene más individuos y las clases que están al lado van a tener menos individuos cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago esta distribución de tiempos? ¿Qué pasa si yo hago más restringo más y busco que sea una distribución de clases más sesgada? Bueno, lo que va a suceder es que estas se van a empezar a achatar, se van a empezar a bajar, van a aparecer más valores en medio de cada uno de ellos, y si lo llevo al límite, el límite se vuelve este valor, ¿no? El límite se vuelve ya no así, sino una distribución similar, donde solamente de mis 30 niños, solamente tengo 30 valores de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, estas son estaturas, en este parámetro tengo estaturas, tengo desde 1.20 hasta 1.75 que puse acá, y por cada una de estas estaturas voy a tener un valor, porque tengo 30 niños, entonces todos los niños diría que tengo 1, y entonces el histograma que se ve acá deja de tener esta forma así, que dicen que se parece a una gaussiana, a esta que se ve una distribución continua de este tipo. Y esta es una mala estimación del histograma, o de la densidad, o de la probabilidad de la variable aleatoria de tipo continuo. ¿Por qué? Porque estoy llevando al límite. No es que las funciones, o no es que estos niños todos tengan exactamente si yo selecciono uno, sí me va a salir nada más un valor. O este que está acá diría, los niños, volviendo a los ejemplos típicos de salón de clases, la probabilidad de tener un niño de estatura entre 1.25 y 1.50 sería la altura o el valor de frecuencia que tengo acá entre el total de todos los niños que tengo distribuidos acá, y eso tiene un cierto sentido. Pero conforme voy alargando o voy expandiendo o voy incrementando el número de clases que están acá, llego a este límite, a este absurdo donde digo, ¿cuál es la probabilidad de que un niño tenga como altura 1.8? 0, pues porque no tengo un niño que tiene altura 1.8, o cualquier valor que esté en medio. 1.55 es 0, pero está mal visto esa función de distribución, porque esta forma es una aproximación a aquello que subyace para las funciones o para las variables continuas, que es la función de densidad de probabilidad, o PDF por sus siglas en inglés, PDF, o es lo que necesito, la función de densidad de probabilidad de una variable de tipo continuo. ¿Qué es la función de densidad de probabilidad de una variable de tipo continuo? Es el símil de lo que le pasaba a la distribución para una variable de tipo discreto. En el tipo discreto, estos sí tienen sentido, estas gráficas, porque la variable no tiene valores entre dos clases o entre dos salidas, por ejemplo, de los dados o de las barajas. En el caso de las funciones continuas, no es que no haya valores, o no es que no existan niños que no midan 1.55, es que el espacio con el cual construye este histograma, o sea, la muestra de valores, la muestra de niños con los cuales construye esto, no fue lo suficientemente rica como para poder mostrarme a la variedad de todos esos niños que están ahí. Esta forma que está acá
Es una aproximación a esta, que es la función de densidad de probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad, junto con su contraparte, que es la función de densidad acumulativa, forman las bases para entender estos procesos de la variable aleatoria de tipo continuo. Voy a borrar esta parte de acá. Volviendo al ejemplo que tenía, el caso de los dados, donde todos los dados, todos los juegos de azar tienen exactamente la misma probabilidad, yo podría suponer que una variable de tipo continuo, a una variable de tipo continuo, mejor dicho, le sucede algo similar. Entonces yo podría suponer, en el caso que tuviera un dado misterioso y mágico, que entre los valores, aquí este tipo continuo, entre los valores de 1 y de 6, yo tengo la misma probabilidad de sacar cualquier valor que está entre 1 y 6. Y entonces la función de densidad de probabilidad, la pinto en otro color, se vería así. Esta sería mi PDF. Probability Density Function. Eso es lo que significa la PDF, la función de distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que me dice esta función de densidad de probabilidad? Pues que todos los valores son exactamente equiprobables de pasar. Y en este caso, cuando todos los valores son equiprobables de pasar entre límites de 1 hasta 6, se dice que tiene una distribución uniforme de probabilidad. Es una distribución uniforme de probabilidad porque la probabilidad es la misma para todos los posibles valores. Todos los que están acá tienen exactamente la misma probabilidad de suceder. Pero yo no puedo contabilizar cuánto, o no puedo saber el valor para por ejemplo, 3. ¿Cuál es la probabilidad? Esa es la que sería la pregunta adecuada para un evento. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar o tener una variable, la probabilidad de que tenga como valor 3.3? Pues la probabilidad es 0. Aunque esta altura esté acá, la probabilidad realmente de sacar un valor de 3.3 es 0, porque es imposible, eso es lo que significa probabilidad 0, es imposible que yo al tomar una muestra sea exactamente 3.3. No puede ser eso. Puedo ponerle límites y puedo definir cuál es la probabilidad, y a esta función le llamo x, cuál es la probabilidad de que x, voy a poner aquí, la probabilidad de que x sea mayor a 3.1 y menor a 3.4, por ejemplo. En este caso, o en este ejemplo, ya estoy dando mayor cantidad de valores. Y entonces estoy diciendo cuál es la probabilidad de que yo, al tomar un dato de una situación que me arroje datos, o alguna altura de algún niño, sea entre 3.1 y 3.4. Eso sí tiene sentido. Lo mismo que pasó con el ejemplo de las alturas de los niños. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño esté entre 1.25 y 1.15, por ejemplo? Entonces, puedo ir al histograma o puedo construir el histograma y ver cuál es la probabilidad de que de esa muestra únicamente, saque esos valores. En este caso, esto es algo más extenso y no solamente para una muestra, sino para toda la población de niños en general. Entonces, en este caso, sí ya empieza a ser más claro cuál es la función de densidad de probabilidad. ¿Cómo calculo cuál es la probabilidad de que esto sucede? Pues sería el área bajo la curva, que está definida por estos límites que están acá y que está definido por este rango, de acuerdo a esta densidad de probabilidad, porque estoy diciendo que son exactamente equiprobables de suceder cualesquiera valores de salida entre este rango y este rango. Entonces, la probabilidad se mide como el área, o sea, el área bajo la curva de esta función que me va dando cuál es la probabilidad de que suceda algo bajo unos ciertos límites. Por lo tanto, esta función, la función de densidad, la probabilidad, tiene que ser menor a 1 y menor o igual a 1
y tiene que ser mayor o igual que 0, la probabilidad como tal. No puede ser el área, estoy hablando del área bajo la curva, el área no puede ser mayor a 1, porque mayor a 1 sería no tiene sentido, porque 1 es la certeza absoluta y 0 es la inexistencia de las cosas. Estoy seguro de que sucederá, estoy seguro de que no sucederá. Eso es lo que significan estos valores de probabilidad que están sucediendo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un mañana o que salga el sol a la mañana temprano? Pues será de 1, porque estoy seguro que va a salir el sol. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el sol mañana? Pues estoy seguro que no va a suceder. Va a salir el sol, aunque no acabemos con la humanidad, el sol saldrá. Eso es seguro. Entonces, la probabilidad, como tal, la probabilidad de un evento es eso, y el evento en el caso continuo debe estar definido por unos ciertos límites, tiene que ser menor a 1 y mayor que 0. Y como estoy definiendo ahora el área bajo la curva de un evento, entonces eso justamente es la función de acumulación de probabilidad. Déjenme ponerla aquí abajo. La función de probabilidad acumulativa lo que hace es hacer la integral desde menos infinito hasta un cierto valor de x, que estoy calculando ahorita, de la integral de la función de densidad de probabilidad de esa variable tau, diferencial de tau. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que lo que voy a calcular es el área bajo la curva desde el menos infinito hasta un cierto valor de la función que está acá. En el caso de esta función que tengo aquí, la función de distribución acumulativa, y esto forma la CDF, la función de distribución acumulativa, density function, es esa integral. Y entonces, por pintarlo aquí arriba, la función de densidad acumulativa sería 0 para todo este caso, porque la probabilidad de 0 de que sucedan valores anteriores a 1, la probabilidad de que sucedan valores superiores a 6 también es 0. Entonces la probabilidad va a empezar a crecer, 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 hasta llegar al valor de 1 como máximo, y todas las funciones de distribución acumulativa tienen ese tope. Esta parte de acá, poner estos valores. Entonces, esta función de densidad acumulativa llega hasta acá con un valor de 1 y sigue. ¿Qué es lo que puedo interpretar acá? Esta función CDF lo que me dice es cuál es la probabilidad de que una cierta variable x sea menor, de que el resultado de mi función sea menor, de mi evento sea menor a una cierta variable x, que el x es lo que va definiendo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor que saco está entre el menos infinito y el 1? 0. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor que saco está entre el menos infinito y el 3.4? Pues será el área bajo la curva dibujada o estimada para este límite que está acá. Y por eso, para este caso de la variable uniforme, esta función tiene esta forma. Lo que voy haciendo es calculando el área bajo la curva de este cuadro que está acá. Entonces el área bajo la curva va creciendo de manera lineal, hasta llegar a este punto donde aquí tengo toda la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Dado mi ejemplo del dado, que ahora es continuo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un valor menor a 6? Pues es 1, porque para todos no importa cuánto sea el valor que estoy probando, todos los valores van a caer hasta el valor de 1, perdón, hasta el valor de 6, y si digo que es menor a 6, estoy contemplando a todos los posibles eventos que están acá. Entonces, la CDF debe tener una forma que termina en 1 en el infinito o en el tiempo a lo largo de la función, para hacer referencia a que estoy contemplando a todos los posibles eventos que están acá.
y la CDF y la PDF tienen esa relación. La función de probabilidad acumulativa es la integral bajo la curva de la función de densidad de probabilidad, o viceversa. Si yo conozco la CDF, que es esta, que está aquí, entonces también conozco la PDF al derivar respecto a la variable de cálculo que estoy colocando acá, cuál es la función. Entonces, si yo derivo esta curva que está acá, tengo pendiente 0, pendiente 0, pendiente 0. La pendiente de esta es justamente la altura de la función que tengo acá, y por eso se va haciendo constante durante todo este trayecto. Luego la pendiente va a ser 0 para esta forma que tengo de este lado. Entonces, eventos como pueden ser en las señales, por ejemplo, también definen eventos de probabilidad o eventos acumulados de probabilidad. Como puede ser una señal, o como puede ser la marea, o como puede ser lo que sea que estoy evaluando para una densidad. Eso define también rangos, define también límites de la propia variable de tipo aleatorio. Entonces, una variable aleatoria está definida por su PDF y por su CDF, y además por el rango. Si esta es mi variable aleatoria, esta variable aleatoria puede decir que pertenece al rango que va, si algo desde -2 hasta 2, y entonces puedo saber que si yo grafico, ahora lo voy a graficar así, tengo aquí 2, tengo aquí -2, y lo que voy a poner en este eje son eventos. Si yo ejecuto un evento de la variable aleatoria que estoy definiendo aquí como X, va a tomar cualquier valor que está acá, entre estos dos límites que están puestos acá. Entonces, conforme yo voy sacando eventos, por ejemplo, voy tomando alturas de niños o voy tomando lo que sea, estas formas que están acá van a ir sucediendo de esta manera, ¿no? Si esta variable tiene una distribución, tiene una PDF de tipo uniforme, entonces al yo visualizar los eventos en este sentido, puedo ver o puedo saber que la probabilidad de que sucedan o que alguno de estos valores sea menores a -2 es 0, la probabilidad de que sean mayores a 2 es 0, y la probabilidad de que estén entre 2 y -2 es completamente equiprobable, y entonces sucederá así. Si yo agrupara todos estos valores y los condensara en esta, que es la función de densidad de probabilidad, vería que las alturas o los histogramas, dado que es una variable continua y estoy haciendo eventos discretos, los histogramas que se van a ver van a parecerse mucho a esta función, que es una función uniforme, donde las alturas están representadas de esta manera. Entonces, esto es lo que sucede con los eventos. La sucesión de eventos forman, si yo los contabilizo, forman estas partes, pero no significa que la variable como tal tenga, o esta forma que está acá sea exactamente la forma de distribución de probabilidad. Los histogramas son ejemplos o son herramientas que nos ayudan a inferir cómo se ve la función de distribución de probabilidad para un cierto evento que estoy contabilizando, o que estoy generando, o que estoy observando en función del tiempo. En el caso de las señales, por ejemplo, señales fisiológicas, eso mismo va a pasar con las señales fisiológicas. Si yo tengo un ECG, un electromiograma, aquí, como quieran verlo, aquí tengo el tiempo, y yo calculo cuál es la densidad de probabilidad, o sea, tomo esta señal y calculo los valores de las muestras, esto que está aquí, o sea, estos eventos o estos valores que estoy colocando acá, estos en realidad son eventos, son los valores que tuvo la señal ECG para cada uno de los tiempos. Y formalmente los valores de cada una de estas alturas no son iguales. Nunca
Nunca puedo tener exactamente el mismo valor de voltaje sin importar la señal que estoy teniendo, porque es imposible casar este valor con un tiempo preciso del muestreo que estoy haciendo, que está sucediendo acá. Sin embargo, puedo estimar cuál es la densidad de probabilidad a partir de la construcción de un histograma, que seguramente se va a ver así. La densidad de probabilidad es más cercana o es más alta en función de los valores bajos. ¿Por qué? Pues porque el ESG tiene muchos valores que están cercanos a cero y tiene pocos valores que sobrepasan ese umbral por los propios picos R que están sucediendo acá. Entonces voy a tener una función que se parece a eso. Y lo que necesito es modelar esta, es decir, la función de densidad de probabilidad del ESG tiene esta forma con las evaluaciones que mostramos acá. En el caso de la discretización de las señales, entonces estos límites que están acá ya se vuelven valores discretos y estoy discretizando un evento que es completamente continuo tanto en tiempo como en amplitud, porque es cierto ahora que si aquí tengo una cierta cantidad de umbrales o de niveles de cuantización, la señal que yo estoy tomando nunca va a dejar de caer en esos niveles de cuantización y por lo tanto se ve ahora, o la puedo contabilizar como un histograma y ver los valores de distribución de probabilidad. Entonces, esa sería como la primera parte de este ejercicio ahora, de ver las señales como eventos que suceden con una cierta densidad de probabilidad en función del tiempo y en función de la altura, y poderlos visualizar con estas estructuras de la función PDF y la función CDF.